La celda estaba fría. Afuera, en el vasto y opresivo estado de Mississippi, el calor de un junio abrasador parecía derretir el asfalto, haciendo que el aire vibrara con la canícula del sur. Las cigarras chirriaban su canto monótono y el sol caía a plomo, pesando sobre cada alma que pisaba esa tierra. Pero dentro de los muros de concreto y acero del corredor de la muerte, el tiempo se había detenido. Allí, en un universo paralelo de angustia suspendida, los segundos no fluían, sino que se arrastraban, cada uno un eco de la eternidad. En una de esas celdas, ajeno al calor sofocante del exterior pero atrapado en su propio infierno personal, yacía Richard Gerald Jordan. Tenía 78 años, una edad que para la mayoría significa la tranquilidad del ocaso, los recuerdos apacibles de una vida vivida. Pero para Jordan era el peso acumulado de décadas de encierro. Había pasado más de la mitad de su vida entre rejas, un lapso que empequeñecía la libertad que alguna vez conoció. Su piel, arrugada y manchada por la edad, y su mirada, velada por el cansancio de una existencia interminable, eran el testimonio silencioso de los años robados, o quizás de los años pagados. Y esa reclusión no era un accidente, no fue el capricho del destino, ni una mala jugada del azar. Number fue el resultado ineludible de una decisión. Una elección fría y definitiva tomada hace casi medio siglo. Un crimen, un acto de violencia que le persiguió, como una sombra perpetua, durante 47 largos años. Durante ese tiempo la justicia, lenta pero inexorable, lo había perseguido, lo había enjaulado y finalmente lo había condenado. El 25 de junio de 2025. Esa era la fecha marcada en el calendario, la línea final en el inexorable avance del tiempo. Ese día, el crimen que había cometido décadas atrás, la decisión que había sellado su destino, finalmente lo alcanzaría. No habría más apelaciones, más dilaciones, más esperas. La maquinaria de la pena capital, una vez activada, no se detiene. ¿Qué pensamientos cruzarían por la mente de un hombre en el ocaso de su vida, enfrentando la última factura por los pecados de su juventud? El silencio de su celda era un preludio al silencio final, la culminación de un viaje que comenzó con la violencia y terminaba con la extinción. El reloj avanza inexorablemente hacia el 25 de junio de 2025. Richard Gerald Jordan se acerca a su hora final. Un hombre de 78 años que ha vivido más de la mitad de su vida tras las rejas. Pero, ¿quién es realmente este hombre? ¿Un asesino a sueldo sin alma? ¿Una figura fría y calculadora que ejecutó un crimen por encargo sin un ápice de remordimiento? ¿O un hombre, quizás, atrapado en una red legal que se tensó a su alrededor? Una red que, a pesar de sus décadas de encierro, nunca le ofreció la promesa de la redención, ni la oportunidad de escapar de su propio pasado. Este no es solo el relato de una ejecución más en los anales del sistema penitenciario de Mississippi. Es una inmersión profunda en una historia sobre el tiempo. Ese implacable juez que diluye la memoria, pero que no borra las consecuencias. Es un examen crudo de la justicia, sus imperfecciones, sus lentos pero seguros engranajes y la moralidad de sus decisiones finales. Es una exploración del arrepentimiento, o la ausencia de él, en un hombre que ha tenido casi medio siglo para reflexionar sobre sus acciones. Y fundamentalmente, es una perturbadora crónica sobre cómo un crimen cometido en 1976, en la efervescencia de otra época, en circunstancias que aún hoy plantean interrogantes, aún tiene un eco resonante en 2025. Una vibración que se extiende desde la oscuridad de un pasado lejano hasta el presente más inmediato, hasta la fecha exacta de su última respiración. Prepárense para adentrarse en un caso donde las sombras del pasado se niegan a disiparse y donde la verdad, a veces, es tan elusiva como la justicia. ¿Estaremos ante un acto final de retribución merecida o seremos testigos de un cierre que deja más preguntas que respuestas sobre el alma humana y el propósito del castigo? Hattiesburg, Mississippi. Enero de 1976. La ciudad, como muchas otras en el sur profundo de Estados Unidos, despertaba lentamente cada mañana bajo un velo de aparente calma. Eran días que en retrospectiva se antojan más simples, más inocentes. Las casas de madera se alzaban orgullosas,
separadas por amplios jardines que invitaban a la vida al aire libre. En ese tiempo, las cerraduras de las puertas eran, a menudo, poco más que un formalismo, un gesto de precaución más que una barrera infranqueable ante el peligro. La confianza era la moneda de cambio en las pequeñas comunidades. Pero esa ilusión de seguridad estaba a punto de romperse en pedazos, dejando una herida profunda en el alma de Hattiesburg. En una de esas casas, envuelta en la tranquila dignidad de su hogar, vivía Edwina Martha, una mujer de 37 años, empresaria, con la mente aguda para los negocios y, trágicamente, recién viuda. Su esposo, un exitoso contratista, había fallecido recientemente, dejándola con una considerable herencia, un patrimonio que, sin saberlo, se convertiría en un objetivo, una marca invisible pintada en la espalda de su esposa. Edwina, ajena a la oscuridad que se cernía sobre ella, vivía con el peso de su luto y la promesa de un futuro incierto, pero nunca con el temor de que su riqueza la convertiría en una presa. El 12 de enero, un día nublado y frío, el timbre sonó. Edwina, con la candidez que la época permitía, abrió la puerta a un hombre desconocido que, con una sonrisa forzada y una voz monótona, dijo tener un paquete para ella. Un mensaje, una entrega, un pretexto tan simple como efectivo. Edwina, sin sospechar la trampa, lo dejó pasar, invitando sin saberlo a la muerte a su propio hogar. La puerta se cerró detrás de él, sellando el destino de una vida. Edwina Martha no volvió a salir con vida. Su casa, antes un santuario de paz, se transformaría en la escena de un crimen que sacudiría los cimientos de la confianza comunitaria. Ese hombre era Richard Jordan. Entró a esa casa no con un paquete, sino con un arma oculta y una misión precisa: secuestrar a Edwina para pedir rescate. La riqueza de la viuda era el señuelo. La promesa de una fortuna fácil lo había impulsado a cruzar la línea de la moralidad. Pero algo salió terriblemente mal. Los planes cuidadosamente trazados a menudo se desmoronan en el caos de la confrontación humana. ¿Hubo resistencia? ¿Un grito? ¿Un error fatal en la ejecución del plan? Según los reportes policiales y judiciales, la mujer fue sacada de su hogar y llevada a las profundidades del bosque Pine Belt, en las afueras de la ciudad. Un paraje de pinos imponentes y silencio abrumador, el lugar perfecto para que un crimen se desvaneciera sin dejar rastro, para que un cuerpo se perdiera para siempre. Allí, en la soledad opresiva de la naturaleza, sin testigos, sin posibilidad de escape ni de ayuda, Richard Jordan le disparó una sola vez en la cabeza. Un acto frío, definitivo, que puso fin a la vida de Edwina Martha y selló el destino de Richard Jordan. Luego, con una brutalidad calculada, la enterró, creyendo que el secreto quedaría sepultado bajo la tierra. La desesperación de la familia, la incertidumbre de la policía, la búsqueda incesante. Todo se prolongó por días que se sintieron como siglos. Pero el secreto de Richard Jordan no resistió el peso de su propia conciencia, o quizás la presión de la investigación. El cuerpo de Edwina Martha fue hallado, no por un rastro descubierto con ingenio forense, sino gracias a una confesión, la suya. Fue la voz de Jordan, quebrada o resignada, la que finalmente guió a las autoridades al lugar del horror. Un giro macabro que sellaba no solo la culpabilidad del asesino, sino también la cruda verdad de lo que había sucedido en ese idílico bosque. ¿Qué lo impulsó a confesar? Esa pregunta seguiría resonando, incluso décadas después, mientras Richard Jordan esperaba su propio final. El hallazgo del cuerpo de Edwina Martha y la confesión de Richard Gerald Jordan no solo resolvieron un crimen atroz, desataron una ola de conmoción que recorrió todo el estado de Mississippi. La pregunta se instaló en la mente de todos, un eco inquietante en cada conversación. ¿Quién era ese joven de apenas 29 años, con una vida aparentemente normal, que había planeado y ejecutado un crimen tan frío y meticuloso? La imagen de un asesino implacable, oculto bajo una fachada de normalidad, era una idea aterradora. Richard Gerald Jordan no encajaba en el molde del criminal común que la sociedad estaba acostumbrada a ver. No era un delincuente reincidente con un historial de violencia. Por el contrario, se le consideraba inteligente, incluso con estudios universitarios incompletos, una señal de promesa que había quedado truncada.
No tenía antecedentes penales conocidos, lo que hacía su participación en un secuestro y asesinato aún más desconcertante. Lo que realmente sorprendía a los investigadores y al público era la frialdad con la que llevó a cabo el acto y la rapidez con la que, finalmente, confesó. ¿Qué clase de mente operaba con tal desapego? Su explicación fue tan directa como perturbadora. Lo hizo por dinero. Con una simplicidad escalofriante, afirmó que alguien le había pagado para cometer el crimen, un encargo macabro que lo convertía en un ejecutor a sueldo. Esta declaración abría la puerta a una red criminal más grande, a la idea de que Richard Jordan era solo una pieza en un tablero más complejo. Pero, a pesar de sus afirmaciones, la verdad de un posible cómplice nunca emergió. Nunca se identificó a un segundo responsable. La investigación se estancó en ese punto, dejando un cabo suelto que alimentaría la duda por décadas. ¿Estaba mintiendo para diluir su culpa? ¿O el verdadero cerebro detrás del crimen logró evadir la justicia? En el juicio, la fiscalía fue categórica. Convencidos de que la confesión de Jordan era suficiente y que sus afirmaciones sobre un pagador eran un intento de desviar la atención, sostuvieron firmemente que Jordan había actuado solo. Para ellos, era el único autor intelectual y material. Argumentaron con vehemencia que lo planeó con una mente criminal, lo ejecutó con una frialdad calculada y lo encubrió con determinación hasta que el peso de la culpa o la presión de la investigación lo obligaron a ceder. La narrativa de la fiscalía lo presentaba como un lobo solitario, un depredador que había actuado por pura codicia, sin influencias externas. La defensa, por su parte, intentó desesperadamente construir una narrativa diferente. Buscaban humanizar a un hombre que parecía desprovisto de emoción. Alegaron que Jordan había sido manipulado, que no era el cerebro detrás del crimen, sino una herramienta en manos de otros. Más aún, intentaron introducir la idea de que sufría de un cuadro depresivo profundo, una enfermedad que lo habría vuelto vulnerable y lo habría empujado a tomar decisiones que, en un estado mental sano, nunca habría considerado. Argumentaban que necesitaba ayuda, no una inyección letal, que la prisión y el tratamiento eran la respuesta, no la muerte. Era un clamor por la compasión, por ver más allá del acto y reconocer la complejidad de la mente humana. Pero la defensa no funcionó. La historia de un hombre solitario, motivado por el dinero, y su confesión guiando a las autoridades al cuerpo, pesaron más. El veredicto fue claro y contundente: culpable de asesinato capital. Y con esa culpabilidad, llegó la sentencia más severa que el Estado podía imponer: la pena de muerte. El jurado y el juez no vieron a un hombre manipulado o deprimido, sino a un asesino, un hombre que merecía el castigo máximo. El destino de Richard Gerald Jordan quedó sellado ese día, un boleto sin retorno al corredor de la muerte, a la espera de un final que tardaría casi medio siglo en llegar. ¿Fue esta una justicia inquebrantable o el eco de un enigma sin resolver? La pregunta sigue flotando en el aire de Mississippi. Lo que siguió a la condena inicial de Richard Gerald Jordan fue una saga judicial que se escribiría con la tinta del tiempo y la frustración, convirtiéndose en uno de los casos más largos y tortuosos en la historia judicial de Mississippi. Un laberinto legal que pondría a prueba la paciencia del sistema, las familias de las víctimas y la propia sanidad mental del condenado. Richard Jordan fue sentenciado a muerte por primera vez en 1976. Para muchos, la justicia había sido servida. Pero esa primera condena, lejos de ser el final, fue solo el inicio de una odisea legal. En 1977, un año después de su sentencia, su condena fue anulada por errores en el juicio. Un respiro inesperado para Jordan, pero un golpe devastador para la familia de Edwina Marta, que veía cómo el cierre se les escapaba de las manos. ¿Qué fallas procesales habían sido tan graves como para revertir una sentencia de muerte? La esperanza de la justicia rápida se desvaneció. Pero el sistema no se rindió. Jordan volvió a juicio. Las pruebas, los testimonios, la confesión, todo fue revisado. Y, una vez más, fue sentenciado de nuevo a muerte. Parecía que la rueda de la justicia había girado a su favor, solo para devolverlo al mismo punto de partida. La pena capital, de nuevo, pendía sobre su cabeza. Y así comenzó el ciclo. Volvió a apelar,
y una vez más, el caso fue anulado. Otra victoria legal, otro revés para la fiscalía, otra eternidad de espera para Jordan. Esta danza macabra entre condenas y anulaciones se prolongó durante más de 4 décadas, convirtiendo el caso de Richard Jordan en un símbolo de la complejidad y, a veces, la ineficiencia del sistema judicial estadounidense. 4 juicios, con jurados diferentes, nuevas pruebas y viejos fantasmas. 6 sentencias, cada una promesa de un final que nunca llegaba. Y múltiples apelaciones, tanto federales como estatales, cada una batalla legal librada en los tribunales más altos de la nación. Cada nuevo proceso judicial, cada apelación, cuestionaba distintos aspectos que revelaban las posibles fisuras en el engranaje de la justicia. Mala instrucción al jurado, errores en las indicaciones que se daban a los jurados, que podían influir indebidamente en sus deliberaciones y en el veredicto. ¿Fueron los jurados plenamente conscientes de todas las complejidades del caso o de sus derechos y responsabilidades? Pruebas inadmisibles. La inclusión o exclusión de evidencia que no cumplía con los estrictos estándares legales, lo que podría haber sesgado el resultado del juicio. ¿Se presentó al jurado una imagen completa y justa de los hechos? Deficientes representaciones legales. Alegatos de que los abogados defensores de Jordan no habían brindado una defensa adecuada y competente, un derecho fundamental para cualquier acusado. ¿Tuvo Jordan la oportunidad real de defenderse o fue víctima de la ineficacia legal? Cuestiones éticas sobre mantenerlo décadas en espera sin ejecución. Este punto, el más doloroso y filosófico, cuestionaba la moralidad de mantener a un hombre en el corredor de la muerte por un periodo tan prolongado. ¿Es justo? ¿Es ético? Someter a un individuo a la agonía de una espera de 47 años, viviendo día a día con la certeza de una muerte inminente? ¿Se convierte la espera misma en una forma de tortura cruel e inusual? La historia de Richard Jordan es un recordatorio sombrío de que la justicia no siempre es un camino recto, sino a menudo un sendero tortuoso, lleno de recovecos, errores y dilemas éticos. Su caso se transformó en un símbolo de los desafíos inherentes a la pena de muerte y a la búsqueda de la verdad en un sistema imperfecto. Y a medida que la fecha de su ejecución se acerca, la pregunta sigue en el aire. ¿Será este, por fin, el cierre de un ciclo o un capítulo más en la eterna búsqueda de una justicia verdadera? Fragmento simulado. Voz de experto legal ficticio. Este es un caso paradigmático. No porque Jordan fuera inocente, sino porque el sistema se volvió parte del castigo. Lo condenaron tantas veces como años llevaba vivo, y la justicia se convirtió en un proceso circular. El caso de Richard Gerald Jordan no es solo un laberinto judicial. Es una historia de resistencia y, a la vez, de devastación psicológica. Porque ningún otro condenado a muerte en Estados Unidos había pasado tanto tiempo esperando ser ejecutado como Jordan. 58 años. Es una cifra que desafía la comprensión, un testamento a la lentitud del sistema y a la crueldad inherente de la espera en el corredor de la muerte. Desde 1976 hasta ese fatídico 25 de junio de 2025, el reloj marcó 17.854 días entre rejas, más de la mitad de ellos transcurridos en un aislamiento casi total, una tortura silenciosa que carcome el alma. Imaginen la soledad, el silencio asfixiante de una celda de 2 por 3 metros, el mundo exterior reducido a una rendija en la puerta. ¿Qué hace una mente humana durante casi 5 décadas de encierro, sabiendo que cada día podría ser el último? Jordan fue un testigo mudo de la historia que se desarrollaba fuera de los muros de su prisión. Vivió cambios de siglo, el paso del milenio, como un espectro anclado en el pasado. Presenció cambios de presidentes, viendo desfilar a líderes y administraciones sin que su destino se alterara. Incluso fue testigo de cambios en el método de ejecución en Mississippi, pasando de la silla eléctrica a la inyección letal. Una ironía macabra de la evolución de la justicia mientras su propia vida permanecía suspendida. Con el paso de las décadas, Richard Jordan mostró un cambio evidente. El hombre que una vez fue el enigmático asesino o el manipulado, se transformó en un anciano cansado. En 2012, un giro sorprendente. Escribió una carta pidiendo que se ejecutara su sentencia.
«Estoy cansado», declaró con una claridad desarmadora. «Ya no le temo a la muerte». Esta confesión de fatiga, no de culpa, revelaba la profunda desesperación de un hombre que prefería el fin a la tortura de la espera. ¿Era una rendición final o un acto de desafío? Sin embargo, a pesar de su deseo, las apelaciones continuaron por defecto legal. El sistema, en su complejidad, a veces se mueve por inercia, por protocolos, más allá de la voluntad del individuo. Los abogados, comprometidos con la defensa de los derechos, seguían explorando cada recurso, prolongando la agonía de Jordan, incluso contra su voluntad. Un criminólogo ficticio, cuya voz resuena con la experiencia de haber estudiado innumerables casos como el de Jordan, ofrece una perspectiva escalofriante. El deterioro psicológico en casos como el de Jordan es profundo. Vivir bajo condena sin saber cuándo morirás, con la espada de Damocles pendiendo constantemente sobre tu cabeza, produce efectos similares a la tortura prolongada. Es una erosión constante de la mente, del espíritu. La esperanza se convierte en una carga y la incertidumbre en el peor de los castigos. Jordan fue un espectador forzoso de la macabra danza del corredor de la muerte. Fue testigo de cómo otros condenados entraban y salían. Algunos, ejecutados en cuestión de meses o pocos años, su destino cumplido rápidamente. Otros, con giros inesperados del destino, eran liberados por inocencia, vindicados por nuevas pruebas o errores judiciales. Pero él permanecía allí, siempre allí. Un ancla inmovible en el flujo constante de vidas que pasaban por ese corredor de la muerte. Un fantasma de una justicia interminable, esperando un final que tardó casi medio siglo en llegar. Su historia es un escalofriante recordatorio de los costos humanos, no solo del crimen, sino también de la justicia que se alarga indefinidamente. El calendario marcaba el 25 de junio de 2025, una fecha que se había grabado a fuego en la mente de Richard Gerald Jordan y en los registros del estado de Mississippi. Ese día, el inevitable fin de una era de litigios interminables y esperas angustiantes, se hizo dolorosamente real. El estado de Mississippi confirmó, con la frialdad de un anuncio oficial, que todas las apelaciones habían sido agotadas. Cada resquicio legal, cada posible vía de escape, se había cerrado. No había más argucias, no más dilaciones. El tiempo, finalmente, había alcanzado a Richard Jordan. La Corte Suprema de los Estados Unidos, la última instancia de esperanza para tantos condenados a muerte, se negó a revisar su caso. Con esa decisión, la puerta a cualquier intervención federal se cerró de forma definitiva, como un portazo resonante que sella un destino, y luego el último recurso de la misericordia, la súplica final por clemencia. Pero el gobernador de Mississippi no otorgó clemencia. La firma en ese documento, o la ausencia de ella, fue el último clavo en el ataúd de Richard Jordan. La política, la ley y la retribución se habían alineado para garantizar que la sentencia se cumpliera. A las 6 de la tarde, la hora designada para su última caminata, Richard Jordan sería llevado a la sala de ejecución en la prisión estatal de Parchman. Parchman, un nombre que evoca imágenes de las plantaciones del sur y un pasado sombrío, una penitenciaría envuelta en leyendas y horrores. Dentro de sus muros, la sala de ejecución esperaba, un espacio estéril diseñado para la finalización, para el silencio definitivo. Imagina el peso de esos momentos. Los pasos de Jordan resonando en los pasillos, cada uno un eco de los 17.854 días que pasó encerrado. La respiración contenida de los guardias, el pulso acelerado de quienes lo acompañaban en ese viaje sin retorno. Un hombre de 78 años, cansado, que había pedido el fin de su agonía, se enfrentaba ahora a él. ¿Qué pensamientos cruzarían su mente mientras avanzaba hacia el punto sin retorno? ¿Un último destello de arrepentimiento? ¿La fría aceptación de lo inevitable? ¿O un recuerdo fugaz de ese enero de 1976 en Hattiesburg, cuando su vida tomó el giro más oscuro? La historia de Richard Jordan, tan larga y compleja, culminaría en esos minutos finales, en el silencio de una sala que ya había visto demasiados finales. El último capítulo estaba a punto de ser escrito, no con palabras, sino con un acto irreversible.
El caso de Richard Jordan abre múltiples preguntas. ¿Es justo ejecutar a alguien casi 50 años después del crimen? ¿Sigue siendo pena capital o es pena de desgaste? ¿La sociedad se beneficia de mantener viva a una persona por medio siglo solo para matarla? Muchos activistas cuestionan si el caso refleja una justicia efectiva o un sistema roto. Fragmento de voz simulado de una abogada en derechos civiles. El problema no es si merecía morir, es que el proceso fue tan largo que ya no parecía justicia, sino una venganza sin fin. Richard Jordan morirá a los 78 años. Vivió más años encerrado que en libertad. Asesinó a una mujer que confiaba en él. Y por eso, el Estado decidió que debía morir, casi medio siglo después. No fue ejecutado por quien era en 2025, sino por lo que hizo en 1976. Ese es el dilema de la pena de muerte, que no mata al asesino de entonces, sino al anciano que quedó. ¿Sirvió de algo? Esa respuesta no está en el expediente judicial. Está en quienes siguen creyendo que justicia y tiempo pueden coexistir, o en quienes, como Edwina Marta, nunca pudieron volver a casa.